buenas noches y bienvenidos. Empezamos esta emisión, por supuesto, hablando del Papa Francisco y lo que ocurrió hoy en su llegada a Villavicencio, tercer día de visita en nuestro país, de periplo por tierras colombianas. Hoy tuvo un encuentro con las víctimas del conflicto. Hoy sí que era un día bien esperado para hablar más que nunca de reconciliación. Vamos allí a Villavicencio con Juan Carlos Giraldo, con Paula Ardila, nuestros periodistas que no han perdido detalle a este día que, bueno, ha sido emotivo, ha sido muy sentido y ha tocado el corazón de muchísimos colombianos. Compañeros, buenas noches. Hola Paula, televidentes, muy buenas noches. Pues fue una jornada muy larga, muy intensa y muy emotiva la del Papa Francisco hoy en Villavicencio, que inició luego de que llegara a la base militar de Apiay sobre las 9 de la mañana. Paula Ardila, compañera de reportería, la saludo a usted. Usted también estuvo viviendo esta visita histórica a la ciudad de Villavicencio. Claro que sí, Juan Carlos, nosotros estuvimos con la gente porque la expectativa fue mayor ante la llegada del Papa Francisco, precisamente por lo que Paula decía, el encuentro con las víctimas de conflicto, víctimas que viajaron de diferentes partes del país y esperaban esa mirada calurosa y sentida de Francisco que lo ha caracterizado durante todos sus recorridos, tanto en Bogotá y hoy en Villavicencio. Esa fue la constante, Juan Carlos. Así es, pues es que fueron más de 650.000 personas las que lo acompañaron durante el transcurso del día, en la misa campal, en el encuentro con las víctimas y al final en su último evento en el Parque Fundadores. Pero usted estuvo precisamente en Las Malocas, en ese encuentro con 6.000 víctimas del conflicto. Sí, allí la palabra, Juan Carlos y televidentes, fue el perdón y también la reconciliación. El Papa lo dijo durante su discurso: no vengo a hablar, vengo a escucharlos, a ustedes víctimas del conflicto, y a verlos a los ojos. Eso fue lo que hizo durante esa ceremonia, que fue muy sentida y que tuvo los ojos del mundo entero, porque hubo prensa internacional, hubo varios colegas que estuvieron desde muy tempranas horas de la mañana, al igual que nosotros, esperando ese momento. El Papa Francisco escuchó a las víctimas, reconoció su esfuerzo por seguir adelante, por estrechar la mano de esos victimarios que durante esa ceremonia también dijeron: abandonamos las armas para lograr la reconciliación en Colombia. El odio no tiene la última palabra. El amor es más fuerte que la muerte y la violencia. Al escuchar en Villavicencio a quienes han padecido la violencia, el Papa Francisco afirmó que son historias de sufrimiento y amargura y a la vez de amor y perdón. Las huellas de la historia viva y reciente de su pueblo, marcada por eventos trágicos, pero también llena de gestos heroicos, de gran humanidad y de alto valor espiritual, de fe y esperanza. Francisco reconoció que es difícil aceptar el cambio de quienes apelaron a la violencia cruel. Heridas que cuesta cicatrizar y que nos duelen a todos, porque cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Dijo que por eso es que hay que terminar con el odio y la muerte. Desearía llorar con ustedes. Quisiera que recemos juntos y que nos perdonemos. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. El Papa escuchó a quienes hicieron parte de la guerrilla y ahora buscan una nueva oportunidad. Me he liberado de la mentira y enfrento la verdad de mi historia, manteniendo una vida tranquila con mi familia. A esos guerrilleros que entendieron que hay otras maneras de hacer las cosas. La guerra me absorbió, donde permanecí hasta cuando me desmovilicé en el año 2006. Personalmente, y gracias a Dios, me he podido acercar a la iglesia y en la Eucaristía Dominical encuentro ahora consuelo y una orientación para el futuro. También le prestó atención a las víctimas que, a pesar del sufrimiento, hablan de perdón. Y a través de la plegaria de su santidad sea transformado en bendiciones y en capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia que en las últimas 5 décadas ha sufrido Colombia. Notoriamente las víctimas quieren romper ese ciclo de violencia y cambiarlo por amor y esperanza. Descubrí que no podía seguir viviendo llena de odio,
porque tan solo liberándome de ellos podría sentir paz en mi interior, sentir renacer con una nueva oportunidad que Dios me había dado. Las víctimas engrandecieron la palabra perdón. Hoy quiero aquí perdonar de todo corazón a las personas que hoy me han hecho tanto daño. Y en un conmovedor homenaje al Cristo de Bojayá, el Papa Francisco lamentó la masacre que dejó sin vida a más de un centenar de personas. Ver a Cristo así, mutilado, herido, nos interpela, nos muestra una vez más que Él vino para sufrir por su pueblo y con su pueblo. Ante más de 6.000 víctimas del conflicto, el Papa Francisco en Villavicencio representó la oportunidad para las víctimas de alcanzar el regalo de Dios, de perdonar y reconciliar la sociedad.